Hola, hola mis queridos superpeques, ¿qué tal estáis? ¿Estáis entrenando todos los superpoderes que estamos aprendiendo aquí? ¿Estáis practicándolos? Seguro que sí. Hoy os voy a hablar de otro superpoder muy valioso. Se trata de la ley de la vibración. ¿Qué es? Pues saber usar esa ley de vibración para atraer lo que queremos a nuestra vida. Eso es lo que vamos a aprender en este vídeo. Y sigue hasta el final porque este superpoder nos puede cambiar la vida. Es muy importante, ¿de acuerdo? ¡Adelante, superpeques! Nuestros superpeques en el segundo libro, en el capítulo 15, se dan cuenta que después de conocer unos animales, pues les persiguen unos en concreto. Detrás de cada superpeque hay un animal. Empiezan a investigar cuáles son las características de esos animales que persigue a cada uno y se dan cuenta que no son tan distintos entre ellos. Es más, que son bastante iguales. Vamos a recordar que todos somos energía. Todo lo que vive está hecho de átomos y los átomos vibran. Entonces podemos controlar nuestra vibración para atraer lo que queremos a nuestra vida. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Nuestros pensamientos, emociones y palabras. Hace unos pocos años, en la década de los 90, hicieron un experimento. Este experimento se basaba en poner música distinta a las gotas de agua y después los congelaban. ¿Qué pasa? Que según qué música ponías, la gota congelada tenía un dibujo distinto. Si ponías música muy, por ejemplo, heavy metal, los dibujos eran horrorosos. Perdón, los que sois amantes de la música heavy, no es por eso, Pero se demostró que esa música fuerte o con esa melodía, los dibujos eran feos. En cambio, con música tranquilita o clásica, los dibujos eran una belleza. Por lo tanto, la música tenía poder sobre las gotas de agua. Cambiaban el estado de las moléculas. Y lo mismo pasó cuando experimentaron con las palabras. Hicieron lo mismo, unos se pusieron a decir palabras feas y pensamientos negativos hacia unas gotas y al revés, palabras y pensamientos bonitos a otra. Pues adivinar qué dibujos quedaron luego cuando los congelaron. Evidentemente, lo bonito, dibujos bonitos, y lo feo, dibujos feos. Imagínate que nuestro cuerpo somos 70-80% agua. Imagínate cómo nos afectan nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y palabras. Por lo tanto, imagínate que somos una gran antena. Lo que piensas y en lo que vibras es lo que vas a atraer, tanto como las personas o las situaciones. Por lo tanto, todos los días siéntete valioso, importante y bello y bella. Porque sintiendo eso todos los días vamos a entrenar esa vibración y es
todo lo bueno lo que vamos a traer a nuestra vida. Vamos a hacer este experimento y lo compartimos aquí. Ponme un sí en mayúsculas si te vas a sentir así, guapo, bello, bella, importante, valioso, valiosa, y lo compartimos aquí. ¿De acuerdo? ¡Adelante, superpeques!